Varón es este de sorprender originalidad, pues quien fue a la vez monje y misionero, ermitaño y peregrino, modesto abad y prelado insigne, a quien caracterizó siempre una profunda humildad. Cabeza de los 7 santos de Bretaña, se le considera como uno de los principales evangelizadores de aquella región de la Galia. La familia de Sansón era originaria del sur de Gales. Su padre, por nombre Amudu, procedía del condado de Glamorgan, su madre Ana de la provincia de Geb. Ambos consortes eran de noble alcurnia. Sus progenitores habían desempeñado en la corte de los reyesuelos de aquellas provincias el cargo de disán, es decir, como un mayordomo, dignidad importante que seguía inmediatamente a las del mayordomo del palacio y capellán de la casa real. Fruto de este matrimonio fue hacia el año 480 el niño Sansón, cuyo nacimiento esperaron ansiosamente los padres por espacio de muchos años. Luego le siguieron 5 hermanos y una hermana. La piadosísima madre, que había consagrado en secreto a su primogénito al servicio del altar, veló con especial cuidado sobre su tierna infancia. Cumplidos los 5 años, se trató en familia el asunto de la educación del parvulito. Amón deseaba que el hijo mayor, a la usanza de aquellos tiempos, siguiera la carrera de armas, pero muy otra era la voluntad divina. Y así el padre, después de algunas vacilaciones, consintió enviar al niño a la escuela monástica. Es más, se presentó en persona con su hijo al abad Itudol, que gobernaba el monasterio de Llanwit. Aquel santo abad era insigne educador. Se dio pronto cuenta de las bellas cualidades que atesoraba el nuevo discípulo. Le rodeó pues de tiernos cuidados y no perdonó medio para hacer fructificar al 100% sus talentos. De manera que a los 15 años el discípulo casi igualaba al maestro y por su erudición podía compararse con los más aventajados de entonces. Lejos, sin embargo, de envanecer por ello, buscaba únicamente enriquecer su alma con aquella encumbrada sabiduría que nace de la humildad. Cierto día, en que no hallaba solución a una dificultad filosófica, se encomendó a Dios de modo más apremiante, como único maestro de quien deseaba recibir enseñanzas, y no solo iluminó su entendimiento, sino que anhelando el destello de la luz divina, hasta la misma celda quedó inundada de la claridad al tiempo de una voz que le prometía despachar favorablemente cuantas ganancias solicitase de lo alto. Los milagros de Sansón demuestran bien a las claras que Dios no rehusaba cosa alguna a su siervo y que estaba dispuesto a facilitarle los caminos para llevarlo a una gran santidad. Cierto día de verano, por orden de San Itudo, se hallaba el joven con otros estudiantes arrancando plantas silvestres en el campo de trigo. Como uno de los niños removiese una piedra, saltó una víbora y le picó en la pierna. La muerte del niño era inminente. Entonces Sansón, recordando al Señor la promesa que le hiciera de asistirle siempre que lo invocara, bendijo la herida, empleando para ello agua bendita y aceite de la lámpara del santuario, e inmediatamente sanó el niño. Tomó Sansón el hábito en el monasterio en que se educara y al hacerlo se abrazó definitivamente con las austeridades de ordinario se imponen a los santos. San Dubricio, obispo de Carrelón, isla de Silurón, le confirió el diaconado, y durante la ceremonia se vio una paloma revolotear sobre la cabeza del joven, cual si no ello quisiera manifestar el Señor cuán grato le era el nuevo diácono. La paloma volvió a verse en la ceremonia de elevación al sacerdocio y más tarde en la consagración episcopal, testimonio de la predicción con que el Señor amaba a su siervo. Algún tiempo después, se congregaron 3 obispos en el monasterio de nuestro santo
para proceder a la elección de un nuevo pastor. Era costumbre de la iglesia de Cambria, por aquellos remotos tiempos, que en la consagración de un prelado fuera asimismo consagrados otros 2 más que pudieran servirle de asesores. Esta vez el obispo titular ya estaba elegido, así como uno de los que había de compartir con él tal dignidad. Pero la elección del tercero se había aplazado hasta el día de la asamblea. San Dubricio, uno de los 3 prelados oficiantes, tuvo aquella misma noche una visión en la que el ángel le advertía que por voluntad divina había de ser Sansón el tercer obispo consagrado. El cargo de obispo in partibus, aunque muy honorífico, no bastaba al celo del nuevo pontífice. Con todo permaneció en esta forma por espacio de varios años. Cruzar el mar, le dijo un ángel en una noche de Pascua, y vete al país de la Armórica, donde te guardan las ovejas que Dios encomienda a tu custodia. Partió Sansón sin demora y fue derramando favores a su paso durante el viaje. Al atravesar una aldea en donde se celebraban unas fiestas paganas en honor de un ídolo que todavía allí conservaban, sucedió que un joven que guiaba una carroza tirada por bríos corceles dio tan espantosa caída que falleció en el acto. Sansón mandó que le trajeran el cadáver, se puso a orar por espacio de 2 horas y le devolvió la vida. En vista de lo cual el vecindario renunció a sus dioses y pidió se le presentara con el fin de abrazar el cristianismo. Más adelante halló el santo prelado un paraje que le pareció muy a propósito para edificar un monasterio. Se detuvo pues allí y a su tiempo dio feliz término a la fundación. La cueva que eligiera para morada era precisamente guarida de una espantosa fiera que sembraba el terror y espantó por aquellas cercanías. Las crónicas afirman que era un dragón, apelativo que los antiguos aplicaban a toda suerte de animales de extraordinaria ferocidad. Sansón libró de aquella plaga a la comarca para asistir al tercer concilio que se celebraba en aquella ciudad. En semejante circunstancia, brilló su humildad con destellos singulares. Se resistió a firmar con los arzobispos, a pesar de que se le autorizaban el privilegio del palio, y lo hizo el penúltimo entre los obispos con esta fórmula: yo, Sansón, pecador, obispo, movido de los mismos sentimientos de humildad, rehúso ocupar el aposento que el rey había mandado disponer en su propio palacio, y fue a hospedarse en el monasterio de San Germán. Era a la sazón de edad avanzada y estaba encorvado bajo el peso de los años. En el viaje de regreso a Bretaña se rompió una de las ruedas del vehículo. Se encontraba entonces en una llanura de Chartres y era difícil dar allí con un obrero que reparase la avería. Hizo Sansón la señal de la cruz y en la rueda y permitió el cielo que al instante quedase ésta en perfecto estado, con lo que les permitió continuar su camino. Informado el rey Childeberto, mandó que en recuerdo de semejante prodigio se edificara un monasterio. Llegado a su residencia, libró a 8 endemoniados y curó a 2 enfermos que estaban a las puertas de la agonía. Igualmente, devolvió la vista a una señora que, sin atender a su prohibición, había penetrado en el claustro y se había quedado ciega en castigo. Como se prolongase mucho una enfermedad que padecía, vino a entender que el término de su carrera estaba cercano. Congregó pues a los monjes y después de exhortarlos vivamente a perseverar en su estado con gran entusiasmo, nombró a San Maglorio por sucesor. Recibidos al fin los últimos sacramentos, se entregó su bendita alma al Creador el 28 de julio del año 565.